Buenas tardes. Hoy estamos aquí en la sección bilingüe o multilingüe de la biblioteca. Tenemos unos libros en árabe, en español, en ruso, en alemán y otros que son bilingües, ¿no? Por un lado en un idioma y por otro lado en otro idioma. Y usualmente yo leo libros infantiles, pero hoy decidí hacer una lectura muy diferente del aclamado escritor colombiano Gabriel García Márquez, y el título es Del amor y otros demonios. Pueden mirar la carátula, por supuesto que es en Cartagena, y hoy les voy a leer solamente la introducción. Del amor y otros demonios. Para Carmen Balcells, bañada en lágrimas. El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zábala, jefe de redacción del diario donde hacía mis primeras letras de reportero, terminó la reunión de la mañana con 2 o 3 sugerencias de rutina. No encomendó una tarea concreta a ningún redactor. Minutos después se enteró por teléfono de que estaban vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara y me ordenó sin ilusiones: date una vuelta por allá, a ver qué se te ocurre. El histórico convento de las Clarisas, convertido en hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para construir en su lugar un hotel de 5 estrellas. Su preciosa capilla estaba casi a la intemperie por el derrumbe paulatino del tejado, pero en sus criptas permanecían encerradas 3 generaciones de obispos y abadesas y otras gentes principales. El primer paso era desocuparlas, entregar los restos a quienes los reclamaran y tirar el saldo en la fosa común. Me sorprendió el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y asadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del masacote de polvo con jirones de ropa y cabellos marchitos. Cuanto más ilustre era el muerto, más arduo era el trabajo, porque había que escarbar en los escombros de los cuerpos y cerner muy finos sus residuos para rescatar las piedras preciosas y las prendas de orfebrería. El maestro de obra copiaba los datos de la lápida en un cuaderno escolar, ordenaba los huesos en montones separados y ponía la hoja con el nombre encima de cada uno para que no se confundieran. Así que mi primera visión al entrar en el templo fue una larga fila de montículos de huesos recalentados por el bárbaro sol de octubre que se metía a chorros por los portillos del techo y sin más identidad que el nombre escrito a lápiz en un pedazo de papel. Casi medio siglo después sigue todavía el estupor que me causó aquel testimonio terrible del paso arrasador de los años. Allí estaban entre muchos un virrey del Perú y su amante secreta, don Toribio de Cáceres y Virtudes, obispo de esa diócesis, varias abadesas del convento, entre ellas la madre Josefa Miranda y el bachiller en artes don Cristóbal de Erazo, que había consagrado media vida a fabricar los artesonados. Había una cripta cerrada con la lápida del segundo marqués de Casalduero, don Ignacio de Alfaro y Dueñas. Pero cuando la abrieron, se vio que estaba vacía y sin usar. En cambio, los restos de su marquesa, doña Olaya de Mendoza, estaban con su lápida propia en la cripta vecina. El maestro de obra no le dio importancia. Era normal que un noble criollo que hubiera aderezado su propia tumba y que lo hubieran sepultado en otra. En la tercera hornacina del altar mayor, del lado del Evangelio, allí estaba la noticia. La lápida saltó en pedazos
primer golpe de la piocha, y una cabellera viva de un color cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El maestro de obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros, y cuanto más tiraban de ella, más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó más que unos huesillos menudos y dispersos, y en la lápida de cantería carcomida por el salitre solo era legible un nombre sin apellidos: Sierva María de todos los ángeles. Extendida en el suelo, la cabellera espléndida medía 22 metros con 11 centímetros. El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano crecía 1 centímetro por mes hasta después de la muerte, y 22 metros le parecieron un buen promedio para 200 años. A mí, en cambio, no me pareció tan trivial, porque mi abuela me contaba de niño la leyenda de una marquesita de 12 años, cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, 1994. Este libro está en la biblioteca por si alguien quiere venir. Feliz fin de semana, chao.